Más que un estudio teológico de todas las posturas históricas acerca de los sucesos de los últimos días, vamos a concentrarnos acerca de nuestra esperanza, que es o son todos aquellos eventos escatológicos que se reúnen en una sola persona, en uno solo, que es Cristo, que es nuestra esperanza. Eso es lo que esperamos. No estamos esperando otra cosa, no estamos esperando una ciudad de calles de oro, mar de cristal, sino que estamos esperando a Cristo mismo. No estamos esperando nosotros coronas sobre nuestras cabezas cuando no hemos ganado nada en lo absoluto, porque todo lo debemos a la gracia de nuestro Dios y a la obra y a los méritos de Cristo. Por lo tanto, nuestro estudio está enfocado en la venida de nuestro Señor. Avanzando poco a poco se darán cuenta ustedes de que la venida de nuestro Señor Jesucristo, la parousia, termina siendo en realidad el factor fundamental de la escatología, el eje central de la escatología. Toda la escatología gira alrededor de nuestro Señor Jesucristo y de su venida. Es algo hermoso en realidad. Hemos leído este texto, nuestro hermano René nos leyó también el texto que corresponde a Mateo 24, 1 al 3, y tenemos preguntas similares. Acá es la pregunta de Daniel cuando no entendió cuál será el fin de estas cosas. La pregunta de Daniel surge a causa de su inquietud. Él quiere saber cuándo va a ocurrir estas cosas. Sería interesante ver que desde el versículo 1 y 2 se está hablando de la resurrección de los muertos, o sea, estamos hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección de unos para vida y otros para condenación y vergüenza perpetuas. Entonces, Daniel, al haber escuchado todas estas palabras, al haber visto todas estas cosas, pregunta, ¿cuándo será el fin de estas cosas? Vimos nosotros en Mateo 24, 1 al 3, que la expresión de los discípulos no dista de lo que ha dicho también el profeta Daniel. Porque cuando ellos ven el templo, los edificios, están maravillados con ellos, encontramos nosotros que en esos primeros versículos, ellos le están mostrando al Señor lo hermoso de los edificios del templo. ¿Cómo está el templo constituido? Todas estas bellas edificaciones. El versículo 2, 24 dice, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, escuchen las preguntas, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Quiere decir de que no solo Daniel el profeta, no solo los apóstoles estaban preocupados en este momento, aún discípulos, no solo ellos estaban preocupados por saber cuándo sería la venida de nuestro Señor, sino que a nosotros también nos dan ganas de entender y comprender más estas cuestiones escatológicas, más que por curiosidad, es porque es acerca de nuestra esperanza. Cuando iniciamos este estudio, hicimos la semana anterior algunas observaciones iniciales. Voy a pasar muy rápido porque ya hablamos de esto. ¿Qué es escatología? Dijimos que la escatología es la doctrina de las últimas cosas, doctrina que nos llama a nosotros a estar velando, a estar vigilando, a estar en oración, a estar en santificación, sabiendo que estas cosas van a ser de esta manera. ¿Cómo no debemos nosotros andar en una manera de vida santa? Es una exhortación del apóstol Pedro en su epístola. La escatología o la venida de nuestro Señor nos insta a nosotros a santificarnos y a estar preparados para su regreso. Por eso tenemos acá el relojito diciendo, levántate. No es un reloj de madrugada, es un reloj que nos llama a nosotros en realidad a estar buscando la santificación, porque nuestro Señor dijo que vendría y será de esa manera. Ahora, luego estuvimos hablando, yo añadí esto, perdón, mis hermanos, añadí algo sencillo porque más adelante no podía hacer esta división, ya he entrado en tema, no podría hacerla.
¿De qué manera se ha estructurado el estudio de la escatología? Bueno, se ha estructurado de una manera básica. Hemos dividido, o bueno, yo digo hemos, no, yo no lo he dividido. En la historia del cristianismo se ha dividido en dos. La primera, que es la escatología individual. La segunda es la escatología general. La escatología individual tiene que ver con todos aquellos sucesos que versan con el escatón del individuo, o sea, el día final para el individuo, que es el día de su muerte, y desde ese momento hasta la segunda venida de Cristo. Eso se le llama estado intermedio. ¿Qué ocurre desde la muerte de un creyente o uno que no lo es, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo? Todo lo que ocurra en medio de esos eventos, pues se le ha llamado escatología individual. Por eso lo he representado de esta manera, desde la vida, la muerte y la resurrección del individuo. Ahora, la otra división que han tomado la escatología ha sido la cuestión general, la escatología general. Y aquí estamos hablando ya de los eventos de los últimos días. Estamos hablando de la parucía o la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de la resurrección de los justos y aún también de los pecadores en un solo y mismo evento, cosa que estaremos mirando más adelante con la escritura. Estamos hablando también del fin del siglo presente, el inicio del siglo venidero. Estamos hablando de los cielos nuevos y la tierra nueva. Todos estos eventos que tienen que ver con no solo el individuo, sino con el escatón general, con los eventos de los últimos días, se le ha denominado escatología general. Habiendo dicho esto, quiero que sepan que vamos a dedicarnos primero a la escatología general, después estaremos hablando algunas cosas particulares de la escatología individual. Este sí lo estuvimos discutiendo, la diapositiva anterior la añadí en esta semana. El término escatología es bíblico, nos preguntamos, dijimos que sí, que por supuesto, y que escatón quiere decir últimos o postreros, y siempre la palabra aparece cuando referimos a los últimos o los postreros días. Dimos dos ejemplos de Daniel y de Isaías. Claro está, hay más textos, no son los únicos, pero dimos esos dos ejemplos. Cuando hablamos de los últimos días, pensamos de inmediato en los 4 jinetes del Apocalipsis. Pero estuvimos viendo que los últimos días no refieren a aquellos días allá como piensa la mayoría de personas en el siglo XXI, el apocalipsis que viene por allá no sé cuánto tiempo, estamos esperando al anticristo, el templo construido en Jerusalén, los 7 años de tribulación y todo lo que hablan. Incluso hay muchas películas hoy día acerca de esto, han salido películas acerca de esto, del imaginario del cristianismo contemporáneo. Pero vimos que los últimos días iniciaron en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que estamos en los últimos días hace ya casi 2 milenios. Para nosotros mucho tiempo, pero para el Señor no. Hoy tocaremos algo acerca de esto. Dijimos que Pedro nos señala que estamos en los últimos días, pero no solo Pedro, también dijimos Pablo, el apóstol, nos señala que estamos en los últimos días. También Juan, el apóstol, nos señala con mucha claridad de que ya estamos en los últimos días y nuestro Señor Jesucristo nos muestra de que el reino ya ha llegado, llegó con él es el rey, él vino y estableció su reino desde la primera venida, cosa que también profundizaremos más adelante. Van a haber muchos temas que tocar y más adelante tendremos tiempo también para preguntas y respuestas. Ahora, nos preguntamos también hace 8 días acerca de, para los profetas y para Israel, ¿cuál era el mensaje escatológico? ¿Cuál era su esperanza? Estamos hablando de escatología, nuestra esperanza, pero para los santos del Antiguo Testamento, ¿cuál era su esperanza? Señalamos que para ellos su esperanza fue Cristo y únicamente Cristo. De Abraham se dice
de que él vivió en la tierra prometida en tiendas como peregrino, porque él comprendía o él esperaba en aquella ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él no estaba esperando en realidad poseer una tierra desde el Mediterráneo hasta el Éufrates, desde arriba en Asia Menor hasta muy abajo en Arabia. No estaba esperando una porción literal de tierra, aunque viajó al lugar. Creyó en Cristo. Hace 8 días lo vimos acá en Juan capítulo 8, cómo se nos señala acerca de Abraham, de que se gozó de ver los días de Cristo. El mismo Señor Jesucristo lo ha dicho. Vimos también en Hebreos cómo Moisés prefirió ser vituperado con el pueblo de Dios, todo por el galardón, por la promesa, por el prometido, por Cristo. Vimos cómo estos santos del Antiguo Testamento los saludaron o creyeron de lejos. Y bueno, Pedro capítulo 1, versículos 10 al 11, sí no lo vimos, pero creo que ustedes leyeron este texto en la semana. En la semana pudimos ver de que nuestros hermanos profetas del Antiguo Testamento, ellos escudriñaron, indagaron diligentemente. Vamos a ir a Primera de Pedro capítulo 1, 10 al 11 y lo señalamos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 11. Espero que tengan ustedes sus Biblias. Yo estaré subrayando acá, pero que el subrayado acá sirva para que si usted subraya su Biblia, también lo pueda hacer o para que haga los apuntes correspondientes. Primera de Pedro 1:10 dice que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, a nosotros ahora, ellos inquirieron diligentemente. Inquirir es buscar, pero con diligencia es con mucho esfuerzo, con mucha entrega, con mucho sacrificio. Ellos indagaron acerca de esta salvación que tenemos nosotros en Cristo, escudriñando. Fíjense nuevamente la palabra inquirir, escudriñar, indagar. Ay, yo no sé por qué no subrayé acá el verbo también. Tenemos inquirir, indagar, escudriñar, y la manera o la palabra que nos califica estos 3 verbos de inquirir, indagar y escudriñar es hacerlo con diligencia. Ellos con diligencia estaban buscando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Noten ustedes la preocupación de los profetas de saber quién era el Cristo y cuándo vendría el Cristo. Qué preocupación más genuina. Y ellos, no como nosotros, tenían la oportunidad de acercarse a las Escrituras. No, ellos tenían algunos rollos. Ellos no tenían toda la Escritura como nos ha sido entregada a nosotros, de los profetas y de los apóstoles, de ninguna manera. Ellos tenían algunos rollos de los profetas, de otros de sus hermanos, tenían los rollos de la ley de Moisés, tenían algunos rollos también o algunos escritos, pero no tenían toda la luz que nos ha sido entregada a nosotros. Y sin embargo, escudriñaron con diligencia. Esto debiera llamarnos a nosotros acerca de nuestra esperanza, porque estamos hablando acerca de la esperanza de los santos, de los tiempos antiguos, del Antiguo Testamento. Pregunto a la iglesia, ¿y cuál es nuestra esperanza? Nos indagamos nosotros, ¿cuál es nuestra esperanza? Ahora, antes de pasar de diapositiva, añadí un texto que señala que los santos del Antiguo Testamento creían en la resurrección. El Antiguo Testamento ya hablaba de la resurrección de los muertos. Fíjense el capítulo 12 de Daniel, desde donde hemos partido. Yo tengo la cinta ahí en mi Biblia. Versículos 2 y 3 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Hay otros textos también en el Antiguo Testamento que señalan la creencia firme que tenían los profetas en la resurrección de los muertos. Nada más piensen cómo se da por hecho cuando Lázaro ha muerto y Jesús llega a visitarles. Cuando habla con una de las hermanas de Lázaro, las palabras de ellas es: yo sé, maestro, que él resucitará en el día postrero.
Esas son sus palabras. El convencimiento del pueblo era general, porque desde antiguo, en la esperanza de los profetas y en la esperanza del pueblo de Israel, se encontraba aquello de que los muertos al final de los días resucitarían. Resucitarían en el día de Jehová, aquel día que había sido señalado en los profetas en el Antiguo Testamento. Entonces, esa es la esperanza de estos santos del Antiguo Testamento. Ellos también esperaron en Cristo. Ellos no vieron a Cristo, fue el prometido, no lo vieron, pero lo esperaron y lo creyeron. Esa sí es la definición de fe en realidad. Nosotros hemos visto esa definición que tenemos en el libro a los Hebreos. La definición que tenemos acerca de la fe está en el capítulo 11, cuando inicia precisamente el capítulo del que estuvimos hablando la semana pasada. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Tenían certeza los santos del Antiguo Testamento en la venida de nuestro Señor Jesucristo? Profundamente. Estaban convencidos de lo que no estaban viendo, faltaban siglos para que viniera Cristo. El primer anuncio está ya en el Edén, en Génesis 3:15, el protoevangelio, el llamado protoevangelio. Cuando los patriarcas bendijeron a sus hijos, encontramos a Jacob bendiciendo a su hijo Judá. Y recuerdan ustedes qué bendición acerca del futuro de Judá se dio, y estamos hablando de Jacob casi 1800 años antes de Cristo, y qué esperanza tan firme en el Salvador. Acá los tenemos convencidos, faltando siglos para que viniera, pero estaban convencidos de su venida. Por eso nos preguntamos nosotros, y para nosotros, ¿cuál es el mensaje escatológico? ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿En qué esperamos los cristianos? Porque cuando hablamos de escatología, las personas ya están pensando en el cielo partiéndose en dos, en monstruos saliendo de la tierra con 7 cabezas, con cuernos y las trompetas y los sellos y las copas y demás. Pero ¿quién está pensando en el verdadero mensaje escatológico, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo nos hemos desenfocado aún en la escatología? Pensando en eventos, en cosas y enumerando y el orden y es así y lo otro y haciendo películas y fantasías. Y el mensaje escatológico o la esperanza de los cristianos es la misma de los santos del Antiguo Testamento. Es Cristo. Es la venida de nuestro Señor. Cristo vuelve por segunda vez. Esa es nuestra esperanza. Fíjense que esta palabra que nosotros hemos usado acá, esperanza, es una palabra que aparece 4 veces, podríamos decir que con las grandes virtudes de la fe cristiana. 4 veces aparece en conjunto. Miremos primero a los Corintios 13:13. Vayamos a primero a los Corintios 13:13. Dice así, bueno, yo creo que ustedes recuerdan que el texto es la preeminencia del amor. Y usa varias hipérboles al inicio. ¿De qué sirve de que yo hablase lenguas angélicas y humanas? Angélicas, fíjense que es una suposición. Si hablase lenguas angélicas, pero no tengo amor, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia? Dígame quién entiende todos los misterios y toda ciencia. Pues Dios es omnisciente, eso no le corresponde a nosotros los seres humanos. Pero si uno de nosotros supiera todo, pero le falta el amor, ¿de qué le sirve? Si repartiera todos mis bienes y entregara mi cuerpo como mártir, pero no tengo amor, ¿de qué me sirve? Este texto va a ser una confrontación en todo aquello que era loable dentro de la iglesia de Corinto, los dones y su afán por esas expresiones estrambóticas, exageradas dentro de la iglesia. Pero habían dejado a un lado lo más importante de la fe cristiana. Al final de este capítulo dice así, versículo 12, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora,
Ahora, en este tiempo, permanece la fe en nuestro Señor Jesucristo. Nuestra fe, que es completamente doctrinal en las palabras de Cristo, en las palabras de los profetas y los apóstoles, quienes han puesto el fundamento. Fíjense que señala la esperanza y el amor. Acá dice estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Tal vez recordamos que Cristo mismo dice que si queremos o si alguien quiere saber si somos discípulos, lo sabrá porque nos amamos unos a los otros. En esta vida, claro que sí, el amor. Pero dentro de las tres aparece señalada la esperanza. ¿Cuál es la esperanza? ¿A qué se refiere con la esperanza? Pues no tenemos otra esperanza, sino que Cristo vuelve por su iglesia, de que Cristo viene por segunda vez. No es la única vez que encontramos este texto, por el contrario, aparece 4 veces en el Nuevo Testamento. El siguiente texto está en Primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, cuando Pablo habla o escribe a los tesalonicenses, una iglesia preciosa, una iglesia con muchos dones, una iglesia esforzada, lo que va a añadir acá es esto: damos siempre gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Escuchen, obra de vuestra fe, o sea, una fe que trabaja. Enseguida añade, el trabajo de vuestro amor. Fíjense, trabajo de vuestro amor, o sea, su amor agónico. La palabra trabajo ahí es un trabajo hasta el cansancio, por el amor cristiano. Entonces tenemos que su fe obra y su amor es un amor esforzado por cada uno de los hermanos. Pero añade, y vuestra constancia en la esperanza. Nuevamente las tres palabras juntas: fe, esperanza y amor. Vuestra paciencia en la esperanza. ¿Cómo esperaban los tesalonicenses en el Señor? Y saben ustedes que gran parte del tema de las epístolas de Pablo a los tesalonicenses tienen que ver con la venida de nuestro Señor. Ellos esperaban pacientes y constantes la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ellos estaban convencidos de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ya le esperaban por segunda vez. Entonces tenemos acá las tres palabras: fe, amor y nuevamente esperanza. En este mismo libro, en el capítulo 5, versículo 8, nos dice: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe, otra vez, y de amor, nuevamente, y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Qué esperanza tenemos nosotros de salvación como yelmo, sino la esperanza que tenemos en Cristo? De que nuestra salvación depende de Cristo y que Cristo vendrá y nos recogerá. Fe, amor y esperanza nuevamente. Y un último texto se encuentra en Colosenses capítulo 1, versículos 4 y 5. Colosenses capítulo 1, versículos 4 y 5. Acá nos señala, nuevamente está orando por la iglesia acá, en este caso de Colosas, y dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Es una iglesia que tiene una fe en Cristo. Y del amor que tenéis a todos los santos. O sea, es una iglesia que ama o se aman entre sí. Y el versículo 5, a causa, o escuchen, ¿por qué tenían fe? ¿Por qué se amaban ellos? ¿Por qué razón? A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. La esperanza que os está guardada en los cielos, vuelvo y reitero, no es una ciudad, no son calles de oro, no es mar de cristal. Yo canté ese coro muchas veces ilusionado. Qué materialista era yo queriendo tener una ciudad de oro y mar de cristal. Qué absurdo. Yo creo que ni nacido de nuevo era. La esperanza de todo cristiano no es una ciudad. La esperanza de todo cristiano no es una corona. La esperanza de todo cristiano es encontrarse con su Salvador y vivir para siempre con él.
Acá dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Quiere decir que, ojo, hablar de nuestra esperanza o hablar de la segunda venida de nuestro Señor es parte del mensaje del Evangelio. No podemos dejar de hablar de estas cosas. Algunos dirán, no, escatología, no, no es tan importante. Si tú crees así, si yo creo de esta manera, no, estamos hablando del Evangelio de Cristo. Hoy más que nunca veremos cuán importante es la resurrección. Es el enfoque que tenemos el día de hoy, porque la resurrección es el día, aquel día mismo, donde la obra de Cristo sea consumada de manera definitiva en nuestro cuerpo mortal, cuando venga nuestro Salvador. Entonces tenemos 4 veces en las que se nos señala de manera conjunta la fe, la esperanza y el amor. Pero esa esperanza, las 4 veces que aparece con fe y amor en la Escritura, señala a la venida de nuestro Señor, a la esperanza que tenemos en los cielos. Ahora, ¿de dónde surge esa esperanza? Tenemos esa pregunta, ¿de dónde surge esa esperanza? Pues revisemos Juan capítulo 14. Vayamos a Juan capítulo 14. Acá tenemos un famoso pasaje de las Escrituras. No creo que haya un cristiano que no haya leído esto, a menos de que se haya convertido hoy o la semana anterior y sea muy nuevo. Pero estos textos del Evangelio de Juan han sido repetidos una y otra vez. Dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Escuchen esa promesa. Esa es una promesa. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Quiere decir que, ¿por qué se encontraban turbados ellos de corazón? Porque nuestro Señor les había dicho que se iba. Al decirles que se iría, pues ellos están turbados porque no quieren que nuestro Señor Jesucristo parta de ellos. Pero les dice que debía irse y que les iba a preparar un lugar. Escuchen este versículo 3. Y si me fuere, os prepararé el lugar. Vendré otra vez. Acá está nuevamente una reiteración, más bien una ampliación de la promesa. Voy a preparar un lugar, vendré a vosotros, yo regreso. Os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No importa el lugar. No, después estaremos hablando si es en el cielo o en la tierra. No importa el lugar, importa que estaremos con Cristo. Os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué promesa? No importa dónde yo quiero estar, donde esté mi Salvador. Ahora, esta promesa también es señalada ya por el apóstol Pablo de una manera más clara, más cercana a lo que nosotros hemos escuchado en relación a la venida de nuestro Señor. Y la venida de nuestro Señor está relacionada, es inherente a la resurrección, es inseparable a la resurrección. Resurrección y venida de Cristo están juntos, no podemos separarlos. Estaremos viendo cuando nos concentremos en la parusía o en la venida de Cristo, ¿qué ocurrirá el día que Cristo venga? ¿Cuántos sucesos ocurrirán en su venida? Y eso nos dará el orden de los sucesos escatológicos sin tantas complicaciones. Vamos a ver en los evangelios, en las epístolas, ¿qué se dice de la escatología? Porque escúchenme bien, mis queridos y estimados hermanos y hermanas, y niños también que nos escuchan. Nunca interpretamos la Biblia al revés, leyendo los textos oscuros primero y luego yendo a los textos claros. Y luego enredando todos los textos claros por la mala interpretación de un texto oscuro. Primero vamos a ir texto por texto de los que están en prosa, de los que son muy claros, de los que no hay nada que controvertir. Y esos textos claros nos darán la pauta para interpretar aquellos textos difíciles.
Escúcheme, en una segunda norma, no está bien que leamos primero todos los textos figurados, vámonos al Apocalipsis, metámonos al libro de Daniel, interpretemos qué dicen esos libros, sin haber comprendido cuál es la escatología del Evangelio. ¿Qué dijo nuestro Señor? ¿Qué dijeron sus apóstoles? Para al final aterrizar, después de los textos literales y muy claros, a los textos oscuros y figurados. Antes de irnos a los detalles, tenemos que mirarlo de manera general. Son pautas básicas de interpretación. ¿Por qué ha habido tanto problema en la interpretación de la escatología? Porque las personas quieren pasar de preescolar a la universidad. No han aprendido el A, B, C, no han aprendido a sumar, a restar, a multiplicar y a dividir, y ya quieren estar solucionando integrales y variables de Fourier y demás. Ya quieren estar leyendo los textos más complejos e intrincados de la literatura, sin haber aprendido siquiera a decir, mamá me mima. Qué cosa tan ilógica, ¿no? Es una tendencia contemporánea. Sin haber leído y interpretado todas las escrituras, quieren arrojarse allá en medio de a todo lo aquello figurado, lleno de alegorías y retórica complicada, sin haber visto lo sencillo del Evangelio y de las epístolas. Nosotros tomaremos el orden adecuado. O sea que si hay alguien que quiere empezar a ver ya todas aquellas cosas figuradas y complicadas, le tocará volver en unos 3 o 4 estudios, porque estaremos primero poniendo unas bases bien claras y bien firmes en relación a la escatología. Habiendo hecho este paréntesis, perdónenme por haberlo puesto en este momento, era pertinente. Quiero que miremos Primera Tesalonicenses 4:13. Primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Primera a los tesalonicenses 4:13. Hasta el título, la venida de nuestro Señor. Es un texto hermoso el que encontramos acá. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los que han muerto. Esto es un eufemismo. Un eufemismo es una expresión suave para aquello duro que puede ser decir, no quiero que ignoren acerca de sus familiares muertos, sino no quiero que ignores acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quién no tiene esperanza? Fíjense, la palabra acá la tenemos. ¿Quién no tiene esperanza? Bueno, pues el que no tiene a Cristo no tiene esperanza. El que no cree en Cristo no verá la vida. Y la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. El que quiere ver la vida, no, que crea en el Evangelio. Aquel que rehúsa creer en el Evangelio, aquel que rehúsa creer en Cristo, así dice la Escritura, Juan 3:36, no verá la vida, la ira de Dios está sobre él. Acá tenemos que el que no tiene esperanza es el que no tiene a Cristo. Así de sencillo es. El que no tiene a Cristo no tiene esperanza. Pero los que han muerto y han creído en Cristo, ellos tienen esperanza. Alguien dirá, pero ¿cuál es la esperanza de un muerto? Bueno, la esperanza de un muerto es la resurrección, de que cuando Cristo vuelva, aquellos que murieron en Cristo resuciten también con él, así como Cristo resucitó. Versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Vean qué esperanza tienen los cristianos. Que si nosotros creemos que Jesús murió y resucitó, si tú has creído que Jesús murió y resucitó, quiero que entiendas que nuestra esperanza es que así como Cristo murió y resucitó, si nosotros morimos, también seremos resucitados. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Vuelve y usa esta palabra bella para referirse a aquel que está en Cristo, aquel que muere siendo un creyente. Él duerme esperando el día de la resurrección. Ahora, cuando decimos duerme, recuerde que es un eufemismo, es una figura literaria, quiere decir que literalmente no está durmiendo. Es una manera de decir que está muerto, pero literalmente no dice está en sueño del alma esperando la resurrección. Escatología particular o escatología individual. Un día hablaremos del estado intermedio. Más adelante. El 15 dice: por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron.
Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Nos está diciendo que nuestros hermanos que murieron o familiares que han muerto, si el Señor viniera y nosotros estuviéramos vivos, antes de que nosotros seamos transformados, ellos serán resucitados. O sea, ellos no se van a perder este evento escatológico. Ellos serán resucitados primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Fíjese el orden, acá no está hablando de impíos, acá no está hablando, solo está hablando con cristianos, no está hablando de primero la resurrección de los justos y luego la de los injustos, no, no es el propósito. Acá está diciendo, no ignoren acerca de sus familiares muertos, porque ellos no murieron sin esperanza como otros que han muerto sin Cristo. Ellos van a resucitar algún día. Y señala acá que cuando venga Cristo, ellos resucitarán y luego nosotros nos uniremos con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y estaremos así siempre con el Señor. Luego, creo que vamos a tener que regresar en este texto cuando estemos hablando de algunas cosas particulares. Entonces, estos textos sencillamente para recordar a la iglesia que tenemos una esperanza. Si tú creíste que Cristo murió y resucitó, debes estar convencido de que si morimos, también resucitaremos cuando el Señor venga. Esa es la esperanza de todo cristiano. Fíjense cuán extraño puede sonar para muchos. Sé que tal vez algunos de los que están escuchando dirán, ¿los cristianos todavía creen eso? Seguramente hay personas que nos acompañan, nos visitan hoy y dicen, ¿los cristianos todavía creen eso? Qué extraño, pero parece que la iglesia contemporánea ya no habla de estas cosas. Poco se habla acerca de la venida de nuestro Señor y de la resurrección de los muertos, porque el mundo cree que esto es algo supersticioso, de que esto es fantasía, de que los cristianos todavía tienen sus leyendas acerca de la resurrección y de que Cristo viene por segunda vez. Algunos con una vasta ignorancia se atreven a decir, pero vino la primera vez y le crucificaron y todavía se atreve a venir una segunda. Lo he escuchado decir. Pues tenemos que decir hoy, ¿y quiénes han sido los opositores de nuestra escatología o esperanza? Medítenlo ustedes. Muchos hoy se burlan de que los cristianos crean en que Cristo vuelve otra vez. Y de que no solo vuelve otra vez, sino que resucitaremos con Él. Están juntas las dos cosas, la venida de nuestro Señor y la resurrección de los justos. Bueno, después estaremos hablando de los impíos también el mismo día, pero con otro destino, con otro triste destino en realidad, porque no tenían esperanza, porque rechazaron a Cristo, rehusaron creer en el Evangelio. Pero como estamos hablando de la iglesia, por el momento no nos concentraremos en la otra parte. ¿Quiénes han sido los opositores de nuestra escatología o esperanza? Pues bien, voy a presentar los que nos señalan las escrituras y uno que está en contexto por allá, que la Biblia no lo nombra directamente, pero era el contexto filosófico de la época. Primero, para aquellos días tenemos a los gnósticos. ¿Quiénes eran los gnósticos? Los gnósticos era un grupo de creyentes, entre comillas, no sé qué tan creyentes eran en realidad, o un grupo dentro de la iglesia que había dicho creer en Cristo, pero que eran amantes de la filosofía griega. Eran amantes de la filosofía de Parménides y de Heráclito, amantes de la filosofía platónica, amantes de la filosofía neoplatónica, los estoicos en particular, amantes de la filosofía de Plotino, varios griegos que habían tenido algunos principios hasta similares al Evangelio, decían ellos. Por lo tanto, muchos creyentes o muchos dentro de la iglesia empezaron a fusionar aquel pensamiento cristiano con el neoplatonismo. La unión del neoplatonismo y del cristianismo dio como origen a la corriente llamada el gnosticismo o los gnósticos. La palabra gnosis es ciencia o conocimiento.
Pero ellos vinieron añadiendo de que no hay manera de ser salvo sino buscando la gnosis, el conocimiento que no solo viene por Cristo, sino que tiene muchas cosas más. Esos son los gnósticos. Los gnósticos tenían también muchas cosas judaizantes, estaban en un contexto judaizante. Ellos, como habían creído, como los neoplatónicos consideraban de que la materia era mala, como Platón consideraban de que la esencia humana era el alma y que el cuerpo era materia, una cárcel o algo que debía ser tratado de manera negativa. Ellos despreciaban la materia o el cuerpo. Por lo tanto, uno, no creían que Cristo hubiera venido en carne. Y dos, no podían creer que los cristianos, habiendo sido perfeccionados, pudieran volver a resucitar en un cuerpo de materia. Por lo tanto, no solo negaron la encarnación de Cristo, sino que llegaron a negar la resurrección de todos los cristianos. Estos gnósticos fueron un problema para la época de finales del primer siglo y todo el segundo siglo. Incluso Pablo en los Colosenses lucha contra pensamiento gnóstico ya. Primera de Juan lucha contra pensamiento gnóstico también. El apóstol Juan escribe esta epístola y señala de que Cristo ha venido en carne. Lo señala porque los gnósticos no creen de que algo puro y santo, un Espíritu Santo pudiera venir en un cuerpo pecaminoso y sucio. Esa era la idea gnóstica, cómo un cristiano podía resucitar en un cuerpo de carne. Entonces los gnósticos cristianos negaron la resurrección. Pero diría uno de que eso es cosa de filósofos y algunos que mezclaron pensamientos y corrientes de su época con el cristianismo. Pero resulta que no solo ellos. Por acá tenemos también a los famosos saduceos. Los saduceos, mis apreciados hermanos, ellos eran un partido político aristócrata desde el tiempo de los macabeos. Recuerden de que Alejandro Magno se había extendido hasta el oriente, había conquistado todo y después de su muerte los seleucidas gobernaban el lugar del Medio Oriente. En ese contexto surgieron unos aristócratas de clase noble que estaban increíblemente a favor de Antíoco Epifanes. Ellos no se unieron con los macabeos. ¿Quiénes se unieron con los macabeos? Los fariseos. Pero los saduceos no, ellos les gustaba la política helénica, ellos eran hombres de letras, ellos consideraban traer la civilización y la filosofía dentro del pueblo judío, un pueblo burdo y sin conocimiento. Estos saduceos se consideraban una élite dentro del pueblo y resulta de que la escritura sí señala que los saduceos negaban la resurrección. Veamos, Mateo 22. 23. Mateo capítulo 22, versículo 23 dice así. En aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección. Ahí está, ya no necesitaríamos mirar más. Así de claro, los saduceos dicen que no hay resurrección. Lo curioso es que acá le preguntaron, maestro, Moisés dijo, si alguno muere sin hijos, su hermano se casa con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó, murió y no tuvo descendencia y dejó a su mujer, a su hermano. Y ahí está, y se casó y murió y se casó con el otro hermano y murió. Bueno, en la resurrección, ¿de quién será esposa esta mujer? ¿De quién será esposa ella de esos 7 hombres? Es una pregunta capciosa, porque están hablando de la resurrección, pero ellos no creen en la resurrección. Así de capciosos eran estos saduceos, una élite dentro de Israel. Tenemos Hechos 23 también. Voy a citar solo 2 textos para cada uno o un texto. Hechos capítulo 23, cuando Pablo va a ser juzgado, o cuando está siendo juzgado, Pablo nota de que en medio de él hay saduceos y fariseos. Y inteligentemente, como Dios le había dado al apóstol Pablo, él hace esto. Entonces Pablo, notando que una parte era saduceos y otra de fariseos, escuchen, por ahí han dicho que 2 enemigos solo pueden hacerse al mismo lado de la acera, cuando al otro lado de la acera está un enemigo que estos 2 tienen en común. Entonces los saduceos y los fariseos se sienten amenazados por el evangelio, se cogen de la mano en contra de Pablo y de muchos cristianos.
pero Pablo nota y sabe qué es lo que ocurre en medio de ellos. Entonces alzó la voz en el concilio y dijo: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Piensen en qué es lo que dice. Los fariseos dirían: hey, le vamos a juzgar por lo de la resurrección. No, si eso es algo escritural. Pero los saduceos dirían sobre la resurrección de los muertos: no, que lo juzguen. Entonces esto ocasionó una disensión. Dice, cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Qué astuto Pablo, porque tocó el tema que sería la disensión entre fariseos y saduceos, la resurrección de los muertos. Bien, una vez estos escucharon, se dividió la asamblea, y acá dice, o da la razón de por qué se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, pero no solo que no hay resurrección, niegan todo ente inmaterial. No hay ángeles, no hay espíritus, pero los fariseos sí afirman estas cosas, añade acá. Entonces, noten que para la época de nuestro Señor Jesucristo y de los apóstoles, no solo los gnósticos han empezado a perturbar, sino que hay una élite judía, una casta judía con herencia hasta sacerdotal. Se dice que ellos vienen del sacerdote Sadoc o de la descendencia de Sadoc. O sea, son una élite dentro del pueblo. Y sin embargo, y con todo, son hombres que no creen en la resurrección. ¿Qué esperanza tienen ellos entonces? Nada más miren la posición que tienen. Espero de que en este momento, desde sus casas, ustedes que me están viendo no se encuentren así. Así como están estos saduceos, miren cómo están parados ellos. No sé si los pastores que me están escuchando, los predicadores, han visto hermanos con esas tres posturas ahí. Uno con la mano en la boca, otro en la cintura, otro mirando como de manera capciosa. Bien, resulta que sí hay personas en medio de nosotros de esta manera. Pero bueno, no eran los únicos opositores. También tenemos a los atenienses. Miremos Hechos, capítulo 17. Los atenienses nuevamente son filósofos. Filósofos de la época a los que Pablo le predicó. Hechos 17, versículo 18, ya está en Atenas, vea, Pablo en Atenas, dice acá así: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos helénicos, o sea, de la época de Alejandro Magno y hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Algunos de los filósofos epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Así le dicen a los predicadores, ¿no? A los pastores también hoy día. ¿Qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses. ¿Por qué razón? Porque les predicaba el evangelio de Jesús, y atentos a lo siguiente, y de la resurrección. Es mensaje del evangelio. El mensaje del evangelio no solo es creer en la obra sustituta de Cristo, porque la obra sustituta de Cristo no solo representa la muerte y el castigo, la sustitución en el momento de la cruz y la sustitución en el momento de su vida, sino que la fe cristiana depende de la resurrección de nuestro Señor. Entonces acá tenemos que ellos están escuchando no solo el evangelio, sino han escuchado a Pablo hablar de la resurrección. Pero curiosamente, al terminar el sermón del capítulo 17, estas son las palabras de ellos. Luego de que Pablo ha llamado al arrepentimiento, miremos el 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Y luego estaremos hablando de cuándo es ese día, cuándo es el día del juicio, en qué momento se presentará. Eso hace parte de la escatología. Dice que juzgará en un día y con justicia. Dice: por aquel varón a quien designó, dando fe a todos de haberle levantado entre los muertos. Fíjense, Cristo resucitó, pero luego se dice en el 32, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, escuchen, estos filósofos cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban de Pablo. Ese evangelio, ellos creen en la resurrección. Pobrecitos, esos cristianos tan fantasiosos, ellos tan llenos de mitos y leyendas, todavía creyendo en la resurrección.
Bien, eso fue lo que pensaron estos atenienses. Unos se burlaban, otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Esto parece una ironía, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió en medio de ellos. Quiere decir que hasta acá, para aquellos días, no solo los gnósticos negaban la resurrección o negaban nuestra esperanza, nuestro mensaje escatológico, los saduceos también, los atenienses también, pero curiosamente, hombres que habían servido dentro de la iglesia. Fíjense, acá tenemos a estos dos varones, Himeneo y Fileto. Himeneo y Fileto, hombres que habían servido, que habían participado dentro de la iglesia primitiva. Estos hombres también estaban negando la doctrina ortodoxa de la resurrección y la venida de nuestro Señor. Segunda a Timoteo, capítulo 2. Vamos a ver segunda a Timoteo. Un solo texto y muy claro. Segunda a Timoteo, capítulo 2, versículos 14 al 18. Y quiero que noten en qué contexto ha estado el versículo 15 que tanto nos gusta. Dice, recuérdales esto, Pablo le dice a Timoteo, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, o sea, contender y menos con la fe. No, no tenemos que contender con la fe. Si alguien no quiere escuchar, bueno, ya, no hablamos. Si alguien cierra sus oídos, no peleamos con él. Qué triste en realidad ver las discusiones que hay en redes sociales por cuestiones de fe. Y las personas pelean, se dicen cosas feas, se tratan de ignorantes, se tratan de brutos, se tratan de estultos, se tratan de todo tipo de cosas, porque no creen lo mismo. Yo ya hasta me alejé de las redes sociales, por eso antes en ese espíritu fervoroso, cada vez que alguien decía algo en contra en la red, yo escribía y terminaba en discusiones muy largas. Y después me di cuenta que no era provechoso en realidad, que no estaba haciendo nada provechoso, que nadie se estaba convirtiendo por esas discusiones. O sea, qué pérdida de tiempo. Podría estar ocupando el tiempo de mejor manera. He evitado ahora ese tipo de discusiones. Y Pablo le dice acá a Timoteo, que contender sobre palabras no termina siendo provechoso, sino que es para perdición de los oyentes. Y acá más bien le dice, en vez de perder el tiempo en eso, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y acá aprobado no solo es separarse de ese tipo de contiendas de palabras, sino dice como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Qué es no tener de qué avergonzarse? Usar bien la palabra de verdad. ¡Ah, qué precioso eso! Que estudiar las escrituras, usar y trazar rectamente la palabra de Dios. Y vuelve y repite de nuevo, más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena. Estuve revisando varias versiones y la mayoría consisten en tomar a Himeneo y Fileto como ejemplo. Y dice, así como hicieron Himeneo y Fileto. Acá los tenemos. ¿Qué pasó con Himeneo y Fileto? Dice, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó. ¡Oh, preteristas! Dijeron que la resurrección ya había ocurrido, de manera definitiva, ya ocurrió la resurrección. Y además de esas cosas, trastornaban la fe de algunos. En vez de contender, Pablo le dice a Tito, ya no a Timoteo, sino a Tito, que aquel que no atiende después de uno u otro llamado, deséchalo. En vez de estar contendiendo con ellos, deséchalo. Dice, disciplina eclesial. No contienda, disciplina eclesial. Toda la iglesia involucrada en ello. Eso es lo que le va a decir a Timoteo. Y acá nos señala, fíjense que tenemos dos hombres que se habían desviado de la verdad y estaban diciendo de que la resurrección ya se había efectuado, perturbando o trastornando la fe de algunos. Entonces, hasta acá ya tenemos no solo a gnósticos, no solo a saduceos, no solo a atenienses, sino también aún algunos dentro de la iglesia negando la resurrección de los muertos, la resurrección final, diciendo que ya había ocurrido. Un caso más, algunos burladores diciendo que la resurrección no se iba a efectuar, que ya había pasado mucho para que en realidad fuera cierto.
Este caso está en Pedro, segunda epístola del apóstol Pedro. Ya me está corriendo el tiempo, creo que ya casi me toca cerrar. Segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 3. A ver, segunda de Pedro, capítulo 3, versículos. Bueno, yo había dispuesto del 1 al 13, pero ya no voy a profundizarlo muy a fondo porque quiero más bien tocar un poco el siguiente, que creo que con ese cerramos hoy. Acá resulta que hay algunos que están diciendo de que el Señor no vendrá. Razón: en los postreros días vendrán burladores. Por eso pusimos esos dos señalando la resurrección y riéndose. Burladores andando según sus propias concupiscencias, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde los días de que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Yo separé en colores, porque lo verde, de que desde que murieron los padres no ha pasado nada, va a ser respondido por Pedro en el 3, 5 y 6. Y acerca de la promesa de su advenimiento va a ser respondido por Pedro en el 8 y en el 9. Entonces, estos dos versículos son desarrollados en los siguientes 5 versículos, pero se va a señalar una cosa. Uno, de que ellos no creían que pudiera haber un suceso tan maravilloso y tan, por qué no decirlo así, tan cataclísmico, o sea, algo tan sorprendente como que todos los muertos se levanten de sus tumbas. Eso no va a pasar. Desde que, eso decían estos hombres, no, eso no va a pasar. Desde el día en que nuestros padres murieron, todas las cosas permanecen así. Entonces él va a responder de que, ¿ah? El mundo de antes fue anegado en agua. El de ahora estaba guardado para el fuego, o sea, sí vendría el Señor. Así estaban los primeros en el día de Noé, casándose y dándose en casamiento, sin preocupación. Así están los del día de hoy. Ahora, en relación a lo primero, que la promesa de su advenimiento se tardaba, le recuerda de que para nuestro Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea, para nosotros puede tardar mucho. Para el Señor, el cumplimiento es cuando Él lo haya determinado. Y segundo, de que nuestro Señor es paciente, esperando a que los suyos vengan o procedan a arrepentimiento. O sea, ¿por qué no había venido el Señor? Por misericordia. Entonces añade dos argumentos acá para responder a dos argumentos de muchos burladores que ya estaban pensando que Cristo no vendría. Dejaré la otra parte para después, sé que vamos a volver a este texto en la escatología de Pedro. Además de los gnósticos, los saduceos, los atenienses, Himeneo y Fileto y los burladores de la época del apóstol Pedro, finalmente tenemos a algunos corintios que también estaban negando la resurrección. Vamos a ir a primera a los Corintios, capítulo 15. Primera a los Corintios, capítulo 15. Uno pensaría que las personas niegan la resurrección hoy, pero desde el principio han negado muchos la resurrección. Capítulo 15, versículos 12 en adelante. Voy a prestar un poco más de atención porque cierro y aplico con este texto. Pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Se dan cuenta? Algunos corintios estaban diciendo que no había resurrección de muertos, pero ¿cómo alguien puede predicar que Cristo resucitó de los muertos y no creer que habrá resurrección de los muertos? O sea, ¿qué coherencia puede haber en ese mensaje? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Escuchen, si no hay resurrección de muertos, fue porque Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, pues vana es nuestra predicación. Escuchen, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. No solo nuestra predicación, vana es nuestra fe. Estaríamos perdiendo el tiempo todos acá si Cristo no resucitó. Estamos perdiendo esta hora en realidad. Es lo que está diciendo Pablo. Qué absurdo pensar esas cosas. Qué absurdo decir de que Cristo no viene de nuevo y que no habrá resurrección de muertos. 15 dice: somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo,
al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. O sea, negar la resurrección de los muertos en la venida de Cristo es negar el evangelio mismo, es negar que Cristo se levantó de entre los muertos. Versículo 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, lo reitera. Y si Cristo no resucitó, vuelvo y añado, vuestra fe es vana, dice acá. Aún estáis en vuestros pecados, todavía peor. Si Cristo no resucitó, estamos en nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Él resucitó para nuestra justificación. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice que nosotros resucitamos, venimos en vida nueva, o sea, hubo nuevo nacimiento, hubo regeneración, gracias a que Cristo resucitó de los muertos. Ese texto lo voy a mirar acá. Perdón, Primera de Pedro 1, 3, quiero que lo vean. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, escuchen, renacer para una esperanza viva. ¿Por qué razón? ¿O por cuál es la causa por la que pudimos nacer de nuevo? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Quiere decir de que si Jesucristo no resucitó, entonces nosotros todavía estamos muertos en delitos y pecados. ¿Se dan cuenta la gravedad de decir que no habrá resurrección y no habrá segunda venida de Cristo? Es grave lo que se está señalando con esa doctrina. Esto no son cosillas ahí periféricas. La cuestión de la escatología periférico no es el evangelio, es la venida de nuestro Señor, es la resurrección de los muertos. El 18 dice, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, o sea, nuestros hermanos y nuestros familiares que murieron convencidos en el evangelio, entonces pobrecitos, ellos no van a resucitar. Si pensamos en realidad de que Cristo no resucitó o que los santos no resucitarán en el último día. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, o sea, si el cristianismo es solo para esta vida, si nuestra esperanza solo es acá para estar bien en este mundo, o sea, ahí sí eso es como justicia social, vivamos bien aquí, pero si es solo aquí y no tiene que ver con el más allá, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Un evangelio que no se deposita en la esperanza de la vida eterna, en la esperanza de que Cristo vuelve, en la esperanza de que los muertos resucitarán. Es un evangelio carente de significado. Un evangelio para esta vida y no para la vida eterna. Si solo esperamos en Cristo en esta vida, somos los más dignos de conmiseración. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Esa es la expresión firme acá. Cristo ha resucitado de los muertos. Los apóstoles vieron a Cristo resucitado y murieron, entregaron sus vidas y aún sus familias porque vieron a Cristo resucitado. Ellos no estaban muriendo por un capricho o por algo que inventaron. Murieron convencidos de la resurrección porque ellos caminaron y comieron y habitaron con Cristo después de la resurrección. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. O sea, Él fue el primero resucitado. Nosotros resucitaremos en el último día si hemos llegado a morir. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, por Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Morimos por Adán, morimos por el pecado de Adán que nos fue imputado, por su pecado y por su culpa. Pero ahora vivimos por la resurrección de nuestro Señor, porque así como Adán, o así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. El ser vivificados depende de que Cristo resucitó. Si tenemos vida, es porque Cristo resucitó. Si estamos ya vivos para Dios y ya no estamos muertos en delitos y pecados, es porque hemos resucitado. Estábamos corruptos, incapacitados para venir a Dios, creyendo que éramos buenos. Pero Dios, qué rico en misericordia, cuando aún estábamos muertos en delitos y pecados, nos resucitó, nos trajo a nueva vida. Hemos nacido de nuevo porque Cristo resucitó. Hemos sido justificados porque Cristo resucitó. Tenemos vida eterna porque Cristo resucitó. Esa es nuestra esperanza. Viviremos con Él porque Cristo resucitó y viene y levantará y traerá con Él a todos aquellos que durmieron en Él. La
La escatología no es algo ahí, una doctrina que podemos creer de cualquier manera. Estamos hablando del Evangelio, estamos hablando de la resurrección, estamos hablando de nuestra esperanza. Por eso pusimos ese nombre. La escatología es la esperanza que nosotros tenemos. Y aunque gnósticos, saduceos, atenienses, muchos que dicen ser creyentes, muchos burladores hoy día, y algunos aún dentro de las iglesias nieguen la resurrección, nosotros como iglesia de Cristo tenemos que seguir predicando el evangelio que indica de que así como morimos muchos en Adán, ahora en Cristo fuimos vivificados. Y así como en aquel morimos, en Cristo tenemos vida eterna. No dejemos de predicar el evangelio. No dejemos de pensar en la escatología, porque es nuestra esperanza, la esperanza que tenemos en Cristo. Vamos a terminar en oración y Dios mediante continuaremos con nuestro estudio la siguiente semana. Oremos.